Pasar las fracciones al otro lado del igual. Así como lo hacíamos con las ecuaciones con números naturales, las ecuaciones que estuvimos viendo hasta ahora, ese 3/4 que está del lado izquierdo del igual y que está sumando, va a pasar para el lado derecho del igual con la operación contraria, va a pasar restando. Es la misma idea que veníamos teniendo con las otras fracciones, con las fracciones que veníamos viendo hasta ahora. Pasa para el otro lado del igual con la operación contraria. Eso era lo que habíamos llamado despejar. Estamos despejando la ecuación, estamos despejando ese valor de x, estamos tratando de averiguar cuál es ese valor de x. Fíjense que en esta ecuación, que es muy sencilla, aunque no lo parezca, no se hace tan evidente y tan fácil como sí pasaba con las ecuaciones con números naturales, esto de adivinar o estimar qué número es. No es tan sencillo por ahí acá estimar qué fracción va a ser esa que nos representa el valor de x. Como hacíamos con las fracciones, también si quieren en un costadito pueden hacer las cuentas, esos cálculos auxiliares. Así de paso repasamos un poco las cuentas con fracciones. Deberíamos buscar un denominador común como para hacer las operaciones de suma y de resta. Recuerden eso, para la suma y para la resta de fracciones, yo busco denominadores comunes. Les había sugerido en algún momento, si todavía les costaba un poco enganchar esa idea de denominador común, el escribir la tabla del 6, la tabla del 4, y agarrar el primero de los números que aparecen en común en la tabla de los dos. Muchas veces también algunos de ustedes lo que hace, después terminamos con números o fracciones muy grandes, es agarrar y, por ejemplo, multiplicar cada una de las fracciones por el denominador de la contraria. Eso funciona, eso sirve también, pero en el mejor de los casos vamos a agarrar el primer denominador, el primer número que aparece en común. Si yo me fijo en la tabla del 6 y en la tabla del 4, el primer número que aparece en común es el 12. Para encontrar ese denominador común, lo que vamos a hacer es a cada una de las fracciones multiplicarla por el numerito que va a hacer que en la parte de abajo, en el denominador, me quede el 12. Al 6 lo multiplico por 2 arriba y abajo. El 5/6, lo multiplico por 2 arriba y abajo. Al 3/4 lo multiplico por 3 arriba y abajo. Una vez que logré ese denominador común, el denominador ese queda como está, el 12 queda como está, y sumo o resto los numeritos de arriba. Esas cuentas, insisto, conviene que las hagan a un costadito, a una hora si lo están copiando directamente desde la pantalla, conviene que lo hagan a un costado, que pongan los cálculos que van haciendo a un costado, como para no perderse después y no decir de dónde salió el 1/12, ¿por qué 1/12? Ese 3/8 que está delante de la x está multiplicando, así que para el otro lado del igual va a pasar dividiendo. Tal como lo hacíamos con las ecuaciones comunes, con las ecuaciones con números naturales, los despejamos de la misma manera, con la operación contraria. Como multiplicaba del lado izquierdo, va a pasar dividiendo del lado derecho. Recuerden que lo que vamos a hacer es multiplicar, vamos a multiplicar cruzado. Lo voy a poner ahí con dos colores distintos como para que lo noten un poquito mejor. Lo que vamos a hacer es multiplicar 1 por 8 y va a venir en la parte de arriba, y 12 por 3 y va a venir en la parte de abajo. Y así era como hacíamos la división. La multiplicación era más fácil, más sencilla, porque sencillamente multiplicábamos el número de arriba con el número de arriba, el número de abajo con el de abajo y ya está. Gran pregunta, ese 8/36, ¿se podrá simplificar? La respuesta a eso es sí, se puede simplificar. ¿Qué era simplificar? Dividir numerador y denominador por un mismo número. Ir dividiéndolo siempre y cuando se pueda hacer esa división. Por ejemplo, por 4, a ambos números, 8 dividido 4 va a ser 2, 36 dividido 4 va a ser 9, y esa ya sería mi fracción irreducible, la fracción que yo ya no puedo simplificar más. Si no se dan cuenta de por qué número simplificarlo directamente, lo van simplificando de a poco, van agarrando y de a poco van dividiendo por 2, por ejemplo, después vuelven a dividir por 2. Entonces ahí se les va a volver un poco más sencillo esto de simplificar. Fíjense que tenemos x más 3, todo sobre 4, igual a 7 octavos.
Acá tendríamos dos caminos para resolverlo. El camino que voy a optar yo, por el cual voy a optar yo, es más que nada para que se acostumbren a hacerlo de esta manera que a mí me parece como más clara y más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos con ese 4 que está como denominador de toda la expresión esa? Lo que vamos a hacer es repartirlo. Habíamos visto en algún momento que la división se podía distribuir en algunos casos. Entonces lo que vamos a hacer es separar esa fracción entre los dos términos que tengo arriba. En vez de ser x más 3 todo sobre 4, lo separo en dos formas. X sobre 4 más 3 sobre 4. Otra de las aclaraciones que por ahí conviene hacer es que, lo voy a escribir acá en un costadito, otra de las formas distintas de escribir ese x sobre 4 es un cuarto por x. Ese un cuarto por x son formas equivalentes de escribirlas. Me parece que va a ser para ustedes más claro ponerlo y escribirlo como un cuarto por x. Tenemos hasta ahora un cuarto por x más 3 cuartos igual a 7 octavos. Como pasaba hoy, ese 3 cuartos que está del lado izquierdo del igual, que está sumando, va a pasar para el lado derecho restando, va a pasar con la operación contraria. Si yo tengo 7 octavos y le quiero restar 3 cuartos, de nuevo, no puedo hacer la resta directamente, tengo que buscar un denominador común. Ese denominador común lo vamos a encontrar en el 8, es el primero que aparece en común. ¿Hay más denominadores en común entre 8 y 4? Sí. El 16, aparecen muchos denominadores en común. Lo más recomendable es elegir el primero que aparezca en común, pero podríamos elegir cualquiera y funcionaría igual la cuenta, nada más que terminaríamos operando con números más grandes. Fíjense que en lo que es la operación o la cuenta de las fracciones, resultan y terminan siendo bastante sencillas. No es tanto el problema acá lo que yo sepa hacer con las cuentas. El problema un poco acá está con los despejes. Ese un cuarto que está con la x está multiplicando, así que para el otro lado del igual va a pasar dividiendo, y esa división la vamos a hacer como dijimos hoy, vamos a multiplicar cruzado. 1 por 4 va a venir en la parte de arriba, me va a quedar feo ahí abajo, así que ahora lo voy a poner en otro lado. Voy a borrar la parte de arriba, dividido un cuarto. Recuerden que era multiplicar cruzado. Me va a quedar 4 sobre 8, 1 por 4 y va arriba, 8 por 1 y va en la parte de abajo. Y a la hora de simplificar eso puedo dividir por 4 arriba y abajo y me termina quedando un medio el valor de x. Nuestro objetivo va a ser agrupar todo lo que tenga x de un lado del igual, todo lo que no tenga x del otro lado. Como les dije también en el tema anterior, técnicamente no interesa para qué lado yo despeje. Si lo hago bien, tengo que llegar bien al resultado de la x. Lo que vamos a tratar de evitar ahora en este primer año es que nos queden números negativos, porque no los vimos y porque técnicamente no los conocemos a los números negativos. Sabemos un poquito que existen, pero como no los trabajamos, están ahí como medio misteriosos y no sabemos. El año próximo, el segundo año, que sí ya van a ver los números negativos, ahí sí van a tener la oportunidad de despejar para el lado que sea y que la ecuación quede bien igual, si es que la hago bien. En este caso, por ahí notarán que casi siempre estamos despejando para el mismo lado, casi siempre todo lo que tiene x va para el lado izquierdo del igual, todo lo que no tiene x va para el lado derecho del igual. Por ahora estamos siguiendo esa dinámica, esa lógica. Y vamos a continuarla. La x que está del lado izquierdo, la x que está solita, la dejamos ahí. Si no pasa, si no se cambia del lado del igual, no se cambia de signo, no se cambia de operación ni nada por el estilo, solamente se cambia y se pasa si yo paso de un lado al otro del igual. Ese 5/6 de x que está del lado derecho, como no tiene nada adelante, vamos a suponer que está sumando, así que va a pasar restando para el otro lado. De vuelta, el año próximo van a empezar a hablar de positivo y negativo, que por ahí les va a resultar hasta más claro. Este 2/3 que está del lado izquierdo está sumando, así que para el lado derecho va a pasar restando. De vuelta, por ahí conviene que hagamos ciertas cuentas en un costadito. Una de las cosas que podría llegar a resultar confusa es esa x sola. Esa x que está sola, vamos a suponer, y si quieren se lo pueden marcar, tiene un 1 adelante, es 1x. A la hora de hacer la cuenta, si yo tengo que hacer 1 menos 5/6,
También conviene recordar de lo que habíamos visto de fracciones, este 1, este entero, tiene un 1 de denominador, así que a la hora de buscar el denominador común, ese denominador común va a ser el 6. Así como estaba acompañado por la x, tanto el 1 como el 5 sextos, el 1 sexto también va a seguir acompañado por la x. Parece como innecesaria la aclaración, pero es muy común en algunos casos. Uno va resolviendo cosas y cuando uno las corrige de repente ve que ustedes se olvidaron la x, como que la x quedó por ahí. Y en algún momento terminé haciendo cuentas con números que no sé qué pasó porque me perdí la x en algún lugar. Ahí viene de vuelta la parte que es importante de la prolijidad y del orden a la hora de resolver. Tiene que ver mucho con lo que yo entiendo de esto. Cuanto más entiendo, más ordenado voy a ser. Y tiene que ver mucho con, si yo soy ordenado, puedo volver un poquito atrás a ver qué es lo que pasó. Puedo mirar un poco a ver si me equivoqué en algo, si tengo dudas con algo. ¿Cómo llegamos a ese 1 sexto? Teníamos x menos 5 sextos por x. Habíamos dicho que esa x, vamos a suponer, y tiene un 1 adelante, ese 1, al ser un entero, nos va a quedar como 1 sobre 1 menos 5 sextos. Recuerden también que todo lo que tiene x se opera, se suma o se resta con lo que tiene x. Todo lo que no tiene x se suma o se resta con lo que no tiene x. A ver si puedo hacer chiquitito acá al costado la otra cuenta. Tenemos 3 medios menos 2 tercios. Si yo buscara de vuelta un denominador común, ese denominador común, uno de los denominadores que aparece, es el 6. Para lograr eso, a una fracción la multiplico por 3 arriba y abajo, a otra fracción la multiplico por 2 arriba y abajo, y ahí ya logré que aparezcan esos denominadores 6. Una vez que logré que aparezcan los denominadores esos, el denominador 6, lo dejo como está y en este caso resto los de arriba. Hago 9 menos 4. Ese 1 sexto que está delante de la x está multiplicando, así que va a pasar para el otro lado del igual dividiendo. Hoy esa división va a ser una multiplicación cruzada, 5 por 6 que va a ser 30, 6 por 1 que va a ser 6. A la hora de simplificar puedo dividir por 6 arriba y abajo. Si no me doy cuenta directamente por qué número dividir, puedo empezar a hacer divisiones de a poco. Puedo dividir por 2, puedo dividir por 3. Entonces ahí, cuando ya llegue al punto en el que no pueda dividir más numerador y denominador por un mismo número, ahí voy a llegar a eso que es la fracción irreducible. Esto que yo lo voy a poner acá en un costadito, ustedes pónganlo abajo. Ese valor de x me va a quedar 5 sobre 1. Fíjense que arrancamos con una ecuación con fracciones y llegamos de resultado a un valor de x entero, a un número entero como valor de x, que puede llegar a pasar también.